Este domingo el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el informe definitivo del proyecto de ley de crecimiento económico. El documento fue aprobado por unanimidad por la Comisión del Régimen Económico. Para este 2020 se planifica una inversión de más de 3.000 millones de dólares en proyectos, así lo indicó el director encargado de Planifica Ecuador al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Este lunes se espera la presencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se acortan los plazos para la aprobación de las reformas al Código de la Democracia, esto de cara a las elecciones electorales 2021. Autoridades informarán sobre despidos de personal de salud la próxima semana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 15 de noviembre de 2019, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por la sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tv.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Aquí arrancamos. Proyecto de ley de crecimiento económico. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para este domingo 17 de noviembre a las 14 horas para el segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Así consta en el comunicado del presidente del Legislativo, luego que la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe. Tenemos los detalles. Es oficial. El titular del Parlamento ecuatoriano, César Litardo, convocó al Pleno de la Asamblea Nacional a la sesión de este domingo a las 14 horas, en donde se debatirá el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. La mañana de este miércoles, la Comisión del Régimen Económico se instaló a las 10 de la mañana con 9 minutos, con la presencia de sus 13 integrantes. De inmediato, el asambleísta Daniel Mendoza dio las indicaciones. Como lo anunciamos el día de ayer, hoy nos estamos reinstalando para terminar el tratamiento de la ley económica urgente y proceder a la votación del informe de mayoría de esta comisión que deberá ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y así sucedió. Tras la moción presentada por el asambleísta César Solórzano, se sometió a votación el texto. Que votemos por este informe para que pase ya, para aprobarlo, dependiendo de la decisión de los asambleístas, y que pase ya definitivamente y directamente al Pleno para ser discutido ahí, presidente. Y nos pronunciemos democráticamente, mi voto es a favor. Ya que el Pleno es el que espera un informe, a favor. Desgraciadamente, en contra de nuestra voluntad, vamos a tener que votar a favor con el ánimo de viabilizar el tema. En total, 13 votos afirmativos aprobaron el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Según el asambleísta Daniel Mendoza, en el texto se incluyen cambios como la eliminación de la repatriación de capitales. La intención del proyecto buscaba precisamente una reactivación económica y que recursos lícitos que estén hoy fuera del Ecuador puedan llegar al país. Sin embargo, podía prestarse a malinterpretaciones que no debemos permitir en este momento. Pero hubo críticas. Las asambleístas Lira Villalba y Gabriela Larreategui señalaron que los artículos relacionados con el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código de Planificación y Finanzas Públicas no fueron excluidos del informe, como lo había ofrecido el asambleísta Daniel Mendoza. Pese a que había el compromiso de que todas las cosas que no se habían tratado dentro de la comisión, que no se habían debatido, no debían incluirse en el informe, o sea, en el articulado para el debate de la Asamblea. Esto ha sido incumplido por el presidente de la comisión. Sin embargo, ustedes saben que no tenemos más tiempo, que habíamos decidido que pase al Pleno para que el Ministerio de la Ley no opere, para que el proyecto de ley no entre en vigencia por decreto, sino que se debata en el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley de crecimiento económico tiene 404 artículos
y reforma a 22 cuerpos legales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y nuestra primera entrevista será con Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, con quien dialogaremos a propósito del proyecto de ley de crecimiento económico. Miguel Ángel Puente, doctor en jurisprudencia, magíster en administración de negocios, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE. Miguel Ángel, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, Lorena, un gusto poder compartir contigo. Arranquemos con la reacción sobre lo que pasó en la Comisión del Régimen Económico. Finalmente se aprobó el informe para segundo debate. El tema será debatido ya en última instancia y definitivamente en el Pleno de la Asamblea. Perfecto. Recordemos que la ley de crecimiento económico, el proyecto de ley de crecimiento económico es un proyecto económico urgente, por lo tanto tiene que ser aprobado dentro de los 30 días después de la remisión a la Asamblea. Por lo tanto, el término fatal donde se cumple el plazo es este día domingo, y en el tal sentido, si es que no es debatido y aprobado o rechazado justamente el domingo, pasará por el Ministerio de la Ley. Yo creo que un cuerpo legal de esta importancia es necesario que pase a través del debate legislativo, ¿no? No sería adecuado que un cuerpo normativo de esta naturaleza pase por el Ministerio de la Ley. Posiblemente uno de los problemas es que es una ley extremadamente extensa, 404 artículos, reforma de 22 cuerpos legales, y esto a veces dentro de la técnica legislativa hace difícil que se pueda debatir y se puedan tener todos los análisis necesarios y correspondientes para aprobar esta ley económica. Ahora, creo que desde nuestro punto de vista es necesario que este proyecto de ley pueda ser aprobado por parte de la Asamblea Nacional con algunos ajustes. Distintos sectores se han pronunciado respecto a las observaciones que tienen o tenemos respecto a este proyecto de ley. Pero el tema hoy por hoy es bastante incierto porque recién hoy fue aprobado el informe para segundo debate. La discusión, el debate en el Pleno será el día domingo y el día domingo podremos tener los siguientes escenarios. Uno, que haya votos suficientes para aprobar la ley con las modificaciones respectivas. Dos, que se rechace la ley y se disponga el archivo de este proyecto de ley, si es que existen los votos suficientes. Y tres, que no haya resolución en el Pleno el domingo, en cuyo caso pasará este proyecto de ley a través de un decreto ley como directamente a través de la publicación en Registro Oficial. Así es, usted lo ha dicho, tienen los legisladores hasta el domingo 11:59 de la noche para ya tener una resolución y definir el destino y el camino que se tomará con este proyecto de ley de carácter urgente en materia económica. Ahora usted bien lo ha dicho, para el primer debate, por ejemplo, se tomaron, si mal no recuerdo, fueron 3 jornadas de debate por la cantidad de artículos que contiene. Sin embargo, bueno, en el informe para segundo debate ya se han hecho algunos cambios, se reducen algunos artículos en materia tributaria. ¿Cuáles son los puntos que esperan las cámaras que en el caso, en el primer escenario que usted nos expone, se dé paso, se apruebe con las modificaciones? Yo creo que por lo menos por el gremio al que represento, que es la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, hemos pensado que hay temas de principios. No se trata de defender a determinados sectores o pedir exclusiones o modificaciones de determinados artículos, pero son ciertos temas de principios que creemos que hay que defender. Uno de ellos es que lamentablemente una costumbre habitual que se ha convertido es que cada vez que existe un déficit fiscal o la necesidad de mayores recursos, siempre se regresa a ver al sector productivo, a ver qué otros impuestos podemos obtener. Entonces, nosotros sabemos que en este momento el déficit fiscal de más de 3.000 millones es un déficit fuerte. Debemos recordar que entre el 2002 y el 2006 el déficit fiscal en el país era de promedio del 0.6% del presupuesto general del Estado. Precisamente entre el 2007 y el 2017 el déficit fiscal creció al 3.8% del presupuesto general del Estado. Entonces, por lo tanto, naturalmente, esto es un tema en que el problema del déficit fiscal es un problema estructural, no es un problema del actual gobierno, es un problema que viene acarreándose desde los 10 años pasados, es decir, no es algo que se ha profundizado ahora. Ya usted lo ha dicho, se trata de buscar qué más impuestos pueden pagar las empresas, pero una de las críticas también era que el impuesto final que contenía estas observaciones o estas propuestas no era tanto a la empresa, sino más bien al usuario final.
muchos de los impuestos que se cargan a las empresas son trasladados al consumidor o usuario final, y por esa razón decía temas de principios. Primero, debemos entender que el sector empresarial no es una fuente inagotable de recursos. Es decir, cada vez que existe una necesidad de recursos, se regresa a ver al sector productivo. Yo creo que ese es un tema en el cual el sector productivo está consciente de las necesidades actuales y estamos dispuestos a arrimar el hombro. Yo no soy de aquellos que dicen hay que negar, hay que archivar ese proyecto de ley. Porque miren, primero una opción fue subir el IVA. Y obviamente hubo rechazo por parte de varios sectores económicos y políticos. Y está el escenario que pasó con el intento de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que era una medida fuerte, difícil, pero que era necesaria, porque era un ahorro directamente al presupuesto general de 1.300 millones de dólares. Lamentablemente, por lo que ya todos conocemos, tuvo que derogarse el decreto 883. Entonces viene un tercer intento de poder recaudar tributos, de poder recaudar ingresos, y es precisamente esta ley de crecimiento económico, que tiene una parte tributaria y tiene otras partes de la ley que no se refieren a temas tributarios. Y también existen bancadas que dicen no impuestos, no subida del IVA. Entonces yo hago la pregunta, si no hay incremento del IVA, si no hay eliminación de los subsidios, si no hay una recaudación adicional a través de la ley de crecimiento, ¿cómo podemos cubrir el déficit fiscal? Díganme ustedes, si no existe una cobertura del déficit fiscal, el riesgo real es que nuestra economía se puede afectar a tal nivel de poner en riesgo la dolarización. Eso tenemos que entenderlo. Es que desde todos los sectores dicen, sí, apoyo, voy a contribuir, está bien que saquemos, pero a mí no me toca. A mí no me toca. Y eso creo que yo quiero hacer un mea culpa, si cabe el término, a determinados sectores empresariales que han tratado de defender sus intereses particulares. Y yo creo que hay que defender intereses transversales. Hay intereses transversales a todos, que a cualquier tipo de industria son los siguientes. Por ejemplo, uno, la dolarización. Es decir, yo creo que un bien superior que tenemos que defender, tanto del sector empresarial, tanto desde los sectores de los trabajadores, desde los sectores sociales, desde todos los sectores, es la dolarización, y parte de eso es efectivamente cubrir este déficit fiscal. Dos, la generación de trabajo. Necesitamos tener condiciones que a través de una mejor productividad, de una mayor competitividad, podamos generar oportunidades de trabajo. Por lo tanto, yo creo que el proyecto de ley tiene errores, hay temas que son perfectibles, por eso digo, lo ideal desde mi punto de vista personal y gremial es que el día domingo se pueda aprobar el proyecto de ley con las modificaciones que correspondan. ¿Este proyecto de ley protege la dolarización y genera empleo según las cámaras? El tema del empleo es un tema estructural, no es un tema que no se puede generar empleo por una ley, no es que hay una ley que diga genera ese empleo y se va a generar. Es decir, para generar empleo necesitamos dinamizar el aparato productivo, y uno de los elementos que permite dinamizar el aparato productivo es cuando existe una reducción del déficit fiscal, y esta ley en alguna medida apunta a eso. ¿Cuáles son las observaciones? Como digo, hay distintos sectores que dicen no más impuesto al ICE, no más impuesto a la telefonía celular, a las bebidas azucaradas. Todos esos yo creo que no les quito razón, porque los sectores han sido grandemente afectados por esto que comencé diciendo, que lamentablemente el gobierno de turno siempre regresa a ver al sector privado, al sector productivo, cuando necesita más recursos. Entonces, y la gran pregunta también es, ¿el sector productivo apoya, el sector productivo aporta? ¿Qué está haciendo el gobierno desde su lado? Esperemos que hagan los ajustes necesarios para que estos recursos que se obtengan no caigan en un saco roto, sino que puedan ser destinados justamente para la reactivación económica, que como consecuencia de esa reactivación vamos a poder tener una generación de empleo. Entonces, yo creo personalmente que el peor de los escenarios es que el día domingo este proyecto sea archivado. ¿Y por qué ese es el peor de los escenarios? Porque si es archivado, no podrán volverse a tratar esta ley y estas disposiciones legales, sino hasta un año después. Y esta ley sí tiene temas positivos. Por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Ese es un tema que creo que muchos sectores del sector productivo hemos bregado, porque esa plata que en vez de tener que pagarle yo al Estado anticipadamente, como su nombre indica, anticipo, lo tenga que pagar en su momento, y mientras tanto, en vez de pagarle al SRI, yo lo pague con ese dinero, mueva la economía, inventarios, pago sueldos y muevo la economía. Es decir, es mejor que ese dinero esté en la economía nacional que en el servicio de rentas internas, ¿no? Para que lo entendamos. Pero uno de los puntos que no se incluye en el informe y que se pedía también por parte del sector privado es la eliminación al crédito tributario para recuperar el
el impuesto a la salida de divisas en compra de insumos y maquinaria. Sí, ese ha sido, yo creo que también eso era un crédito tributario que servía, ¿no? Sin embargo, la disminución del 5% al 2.5% para la compra de materias primas y bienes de capital es una medida adecuada, no es una medida perfecta. ¿Saben cuál es la medida perfecta en cuanto al ICD? Que no exista. Pero la realidad... Bueno, eso se ha dicho que de manera paulatina. Entonces, esa es la medida ideal, pero hoy tenemos que poner los pies en la tierra y decir, si ese impuesto que no es adecuado, que es ineficiente, que es perjudicial para la inversión extranjera, es una necesidad en este momento, porque si se lo elimina, ¿de dónde obtenemos recursos para la caja fiscal? Entonces, por lo tanto, hay que acoplarnos. Yo personalmente creo que, yo me permito hacer, y como representante de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, que estamos enfocados principalmente, todas las cámaras binacionales que son aquellas que mantienen relaciones con otros países y que estamos enfocados en dos temas igualmente transversales. Uno, el crecimiento de las exportaciones hacia los distintos países y dos, el ingreso de mayor inversión al país. Este último punto, que es indispensable, mayor inversión al país, puede tener un reparo cuando estamos dando un mensaje al mundo diciendo, vengan al país, tenemos una ley de fomento productivo que da determinados beneficios, exoneraciones, pero ahora les vamos a decir, pero ¿sabe qué? Cuando si usted es un inversionista extranjero, cuando pague usted el impuesto a la renta a su sociedad aquí en el país del 25%, cuando usted se lleve sus dividendos, lo cual es legítimo, para eso invirtieron en el país, va a tener que pagar una retención de impuesto a la renta adicional. ¿Falta seguridad jurídica entonces para las empresas? Yo creo que igual la seguridad jurídica es algo que se va construyendo, creo que se han dado pasos, no podemos negar eso, pero creo que todavía hay un largo camino por recorrer. Puntualmente, nuestra observación desde la Federación de Cámaras Binacionales es retención del impuesto a la renta para el pago de dividendos del extranjero debería eliminarse, porque esto hace que el inversionista extranjero pague una tasa de impuesto a la renta mayor a la que el resto están pagando. Ahora usted ha dicho también, el gobierno busca en el sector privado, en el sector productivo, ¿qué más poner? ¿Qué faltaría o cómo se complementaría según las cámaras la contribución del sector público? El sector público. Hablando también de que se avisora también una reforma laboral. Correcto. El sector público tiene que aportar, mire, esto es un tema de economía básica. Cuando existe un déficit, uno tiene que tener más ingresos y tener menos gastos. Eso pasa en la economía familiar, pasa en la economía de una empresa, pasa en la economía de un país. Entonces, si al sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 empleos, le están diciendo, mire, vamos a poner una contribución especial para que las empresas que vendan más de $1 millón paguen 0.10 hasta 5 millones, de más de 5 millones a 10 millones, 0.20 de los ingresos, y las que vendan más de 10 millones van a pagar 0.10, 0.15 y 0.20. Estos son temas, son sacrificios que hacen las empresas, porque las empresas, ese puede ser su utilidad, y digamos, ok, vamos a pagar eso. Pero yo lo que digo es... termina perjudicado el empleado. Exactamente. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es la parte del sector público? El sector público debe organizar sus finanzas, debe tener una base depurada de recaudación de servicios de rentas internas para que aquellos lugares que todavía existen de cierta, menor, pero existe cierta evasión, se elimine, es decir, hay una mayor recaudación fiscal, ampliar la base de los contribuyentes y también controlar el gasto público. Es decir, yo saludo cuando el día de ayer justamente estaba con un ministro y me contaba que en su ministerio ha habido una optimización de recursos del 35%. Eso es lo correcto. Espero que en todos los ministerios haya eso. Es decir, lamentablemente, y aquí es cierto, lo último que se debería tocar son los puestos de trabajo, ¿no? Pero cuando existe un exceso de la nómina en un lugar determinado, hay que optimizarlo, hay que reubicarlo, hay que tal vez reducirlo, pero generar oportunidades para otro lado. Entonces, yo creo, por ejemplo, los vehículos, la telefonía celular, aquellas cosas que ya se van controlando, tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos del sector público, porque el sector privado, reitero, es el que siempre termina contribuyendo. Y yo lo que digo es, ¿cuál es la contribución del sector público? Y hago un llamado, yo reitero, creo que se han hecho esfuerzos, pero creo que todavía se pueden hacer esfuerzos adicionales. En todo caso, veamos cuál de los 3 escenarios que usted nos ha expuesto puede suceder el domingo. Aún el tema es un poco incierto, pero hay algunas luces aún. Así es, yo creo, reitero, que si el escenario es el de que se archive la ley, el Estado no tiene de dónde cubrir esa brecha fiscal. Se le habrá limitado al gobierno central el incremento del IVA, de la eliminación de los subsidios y de ahora de una tercera alternativa de recaudar tributariamente, y eso sería irresponsable. Es decir, yo creo que lamentablemente muchas veces priman los intereses políticos antes que el bienestar y la necesidad a largo plazo
de un país. Por lo tanto, yo hago un llamado a esos legisladores que el día domingo van a estar debatiendo para que o aprueben con los cambios necesarios que tengan que aprobar, que sumen voluntades por el bien del país, porque esto, reitero, es un tema de necesidad, no es un tema de capricho. Así que a nadie nos gusta tener que pagar algo adicional, pero en este momento yo creo que el sector privado, con todas las dificultades que tiene, está dispuesto a arrimar el hombro, pero necesitamos que esto sea un compromiso de todos, y entre ellos los políticos, los asambleístas, que el día domingo tienen una responsabilidad histórica de aprobar con las modificaciones respectivas este proyecto de ley. Bien, ahí está clarito el mensaje entonces para los legisladores para el día domingo. Agradecemos a Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. Como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Seguimos con más información. Y más de 2.800 millones de dólares destinará el Estado a proyectos para el siguiente año. Según esto, la proforma presupuestaria. Este viernes, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a delegados de Planifica Ecuador, quienes explicaron los parámetros analizados para la elaboración de este documento. Inició el tratamiento de la proforma presupuestaria para 2020 al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Una vez aprobado el cronograma de trabajo, la mesa recibió al director encargado de planificación anual de Planifica Ecuador, quien indicó los parámetros analizados para efectuar esta proforma. Las fuentes de financiamiento se coordinó obviamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque como ustedes vieron en el artículo 118, la competencia de las fuentes de financiamiento es del ente rector de las finanzas públicas. Se consideraron proyectos que son intervenciones emblemáticas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y proyectos que tienen un enfoque de crecimiento. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, dijo que la Asamblea tratará la designación de recursos para garantizar que se cubra la inversión correspondiente a educación, salud y seguridad. Pero lo más importante, y esa es la prioridad que tenemos, es de que podamos verificar que se cumpla, dicen gasto social algunos, la inversión social, porque esa es una inversión, de que se cumplan los principios constitucionales, de que mientras no tengamos el 6% del PIB en educación y el 4% en salud, se vaya incrementando el 0,5%. Mientras que el legislador Guillermo Celi mencionó los temas que el ministro de Finanzas debe responder ante la comisión, sobre dudas en cuanto al presupuesto asignado. Por eso hay que ser muy prolijos en el análisis. Estamos analizando también todo lo que son ingresos y gastos de inversión, en cuánto se está incrementando, el gasto corriente se decrece o crece, son las preguntas que vamos a hacer. En cuanto al procedimiento para tratar el documento, Rubén Bustamante indicó que hasta el 22 de noviembre la comisión aprobará el informe. Tenemos 30 días para aprobarlo, nos quedaban a nosotros 10 para este primer informe, lo vamos a cumplir hasta el día viernes, así está nuestro cronograma, tenemos 30 días para aprobarlo y efectivamente es un solo debate. Este informe va al Pleno de la Asamblea, se debate en el Pleno de la Asamblea y se aprueba el informe. Este lunes está convocado el ministro de Finanzas Richard Martínez para que explique esta iniciativa enviada por el Ejecutivo y que forma parte de la designación de recursos para el siguiente año. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional que investiga los hechos relacionados con el paro nacional de octubre pasado cerró su ciclo de comparecencias. La mesa legislativa empezará con la redacción de su informe la próxima semana. Con la presencia del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y del general José Ortiz, quien asumió el mando del operativo de seguridad de la Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional que investiga las acciones adoptadas durante las movilizaciones del 3 al 13 de octubre cerró su etapa de comparecencias. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, expuso las acciones desarrolladas por la Secretaría de Estado y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con documentos podemos manifestar que desde el mes de marzo de este año ya teníamos preparado los acontecimientos que se podrían prever y que podrían desarrollarse. Destacó el rol de la fuerza pública y específicamente de los efectivos de Fuerzas Armadas, pese a la constante provocación, dijo. Y esta política de defensa no es otra cosa que la determinación por parte del señor presidente constitucional de la República de los escenarios prospectivos y mediante decreto ejecutivo publica esta política de defensa nacional. El ministro subrayó que debido a la intensidad de la crisis se sugirió al presidente de la República el traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Al mismo tiempo se realiza el segundo Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sino de los representantes del Estado ecuatoriano. Esto significa
el presidente del Ejecutivo, el presidente del Legislativo, los presidentes de las diferentes organizaciones e instituciones que representan al Estado ecuatoriano. Citó como hecho curioso el anuncio del máximo dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, en el sentido que han declarado estado de excepción en los territorios de los pueblos y nacionalidades, lo cual no tiene fundamento legal alguno, dijo. Ninguna arma de dotación fue empleada. De su lado, el general José Ortiz Paredes, quien asumió el mando del operativo de seguridad de la Asamblea Nacional durante la crisis de octubre, explicó cómo se desarrollaron las acciones para neutralizar la actuación de los manifestantes, que en todo momento fueron agresivas y violentas, señaló. Desde la próxima semana, la Comisión Ocasional empezará con la redacción del informe que será debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora damos paso a la interpretación al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Ayukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kasnakaychichi kikimpa guasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunata riksichingapak Mashi Lorena Espinosa allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Informe ley urgente. Mamayakta tandanaku yuku ima pimi kashnakay mingarishkapi llankaj ayllukuna ima kay ley de crecimiento económico kilkata kunankaytutamanta arinirkakuna. Shinaka kashnakay kamachi imatami kay intipunja ñakayachishka kan chaypi riksinkapaj. Tukuyapukunami kashnakay hatun rimanakuyman chayamuna kan chaypimi kashnakay kamachi imata riksishpa rimanakunga yuyay pajtaringakunapash. Comparecencia pro forma presupuestaria Shinayatik Yakta Pushak Mantami Kashnakay Mama Yakta Tandanaku Yukuman Kachashka Karka Kai Shamuguata Ishkewaranga Chung Ishkichunga Wata Imapi Kashna imashina ya Yankaikuna Paktanapa Kulki Muturikta Rikuchik Fangata Arinichun Shinayati Kashnakay Comisión de Desarrollo Económico Mingarishka Uku Imapi Miña Yankashpa Katikunchinin Shinaka Kaishamo Punjakuna Imami Planifica Ecuador Tandanaku Imanta Pushak Ronakuna Imata Chaskishunin Kaipi Paikunapish Imaya Yuyashka Yaita Rixichichun Yachak Chayachichun Pash. Comisión multipartidista paro Shinayati Kayajik Punjakuna Imami Kashnakay Mamayakta Hatun Ukupi Hatun Atirinaku Itiarka Chaymantami Kashna Mingarishkapi Apukuna Imaka Riksishpa Katikunkuna Chaymantami Kashnakay Punjakuna Imaka Tukui Taripaikuna Imata Ñami Chaskishkanchi Chaymantami Rimanakuita Wichkanchi Ningmi Shinapash Kashna Tukui Imaya Tarishka Kuna Imata Ñakilkapi Churashpami Kashna Mamayakta Tandanaku Yukupi Rixichichun, Nya, Shamu Punjakuna, Chayachichun, Nishpami, Huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que hay expectativa en la Asamblea Nacional por la futura aprobación de las reformas al Código de la Democracia con miras a las elecciones de 2021. Varios aún son los temas que generan debate. Corren los días para que el Pleno de la Asamblea apruebe el proyecto de reformas al Código de la Democracia de cara a los comicios generales del 2021. Varios legisladores afirman que hay expectativa por los plazos, pues estos se acortan. El debate se retomó el pasado jueves luego de 20 meses después de haber sido suspendido por los últimos comicios, pues la ley electoral prohíbe que se realicen cambios un año antes de la convocatoria a elecciones. La Asamblea y los asambleístas debemos hacer el esfuerzo para que esta reforma se cumpla en los tiempos que están establecidos. Los temas estructurales, Ricardo y ciudadanía, que deben quedar todavía para el debate son para mí la representatividad, que es un problema gravísimo en el país. Ya en el debate los temas más debatidos fueron varios, uno de ellos la violencia política contra las mujeres. En Comisión General desde la Academia y organizaciones plantearon una revisión al Código. De la lucha contra la violencia política y la lucha por la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la vida política de nuestro país. Poner también medidas de reparación hacia las víctimas
que hayan sido afectadas de este tipo de violencia, así como garantizar la no repetición. Los legisladores también hicieron sus observaciones. Coincidieron en la necesidad de definir el nuevo modelo de democracia y de representación, bajo una visión incluyente y participativa, considerando el sentir y las aspiraciones de la ciudadanía. Además, de garantizar un nuevo modelo de democracia y representación, mantener el sistema de circunscripciones electorales, erradicar la violencia política contra las mujeres, exigir a los partidos y movimientos políticos garanticen procesos internos en la selección de candidatos, el seguimiento al gasto electoral y transparencia en información, obligatoriedad de los debates presidenciales regidos por el CNE. Más bien el sistema debe trabajar para que el sistema de circunscripciones se fortalezca. ¿Por qué el candidato que va ganando no debate, supuestamente? Los resultados se tuercen cuando las actas son cambiadas en un acto de revisión posterior. Cabe señalar que el Consejo Nacional Electoral también presentó un proyecto de reformas que fue parte de la discusión durante la realización del informe. La iniciativa aborda temas como el procedimiento para la adjudicación en todas las elecciones pluripersonales, usando la fórmula Webster en lugar del método de Hond. Plantea incluir como infracciones electorales actos de acoso y violencia política de género, entre otros aspectos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de cara a las elecciones generales de 2021, las 19 prefectas del país presentaron a la Asamblea Nacional sus observaciones al Código de la Democracia y al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD sobre el rol protagónico de las mujeres en la política. Las viceprefectas además plantean una revisión de sus funciones al frente de los gobiernos autónomos descentralizados. Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, el viceprefecto o viceprefecta es la segunda autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial, elegido por votación popular en binomio con el prefecto o prefecta. Entre sus atribuciones tiene subrogar al prefecto o prefecta en caso de ausencia temporal mayor a 3 días durante el tiempo que dure la misma, integrar el Consejo Provincial con derecho a voz y voto, cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el prefecto o prefecta, las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales. Los viceprefectos o viceprefectas no podrán pronunciarse su calidad de consejeros o consejeras sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Con este argumento, las 19 viceprefectas del país entregaron al presidente de la Asamblea sus observaciones al COTAD. Lo que pasa es que en la ley de COTAD no está permitiendo todo lo que tiene que dar función, siempre cuando el prefecto delegue, y por lo tanto en algunas provincias no lo ha acatado, pero también en otras sí, pero también una mínima cosa, y con eso no se puede avanzar nada, sin presupuesto, sin técnicos, sin asesores, no se puede sacar adelante. Pero la propuesta también busca mayor representatividad en el Código de la Democracia. Las viceprefectas expusieron la realidad de las mujeres en las elecciones presidenciales del 2017, señalaron ser víctimas constantes de violencia política. Creo que no puede seguir un código de la democracia sin que quede tipificado la violencia política, que hoy en las últimas elecciones se vio mucho más fuerte marcada contra las mujeres candidatas en su condición de mujer. El presidente de la Asamblea, por su parte, comentó que esta cita ha permitido conocer la situación de varias viceprefectas en el desarrollo de sus funciones. A la vez indicó que los aportes de las viceprefectas serán parte de la discusión en la continuación del segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. No deberíamos tener estos niveles en donde se lo haga a través de una ley, debería ser un tema debería ser un tema superado en estos casos, pero que nosotros estamos en la línea de siempre ir por dar, sobre todo en los temas como estos, el apoyo para que se pueda procesar. Cabe señalar que en los comicios electorales pasados se registraron 600 casos de violencia directa contra candidatas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y ahora dialogamos con Cecilia Manso, especialista del Consejo para la Igualdad de Género, con quien hablaremos sobre paridad de género y violencia política. Cecilia Manso, profesional en Sistemas de Información y Género en Desarrollo, magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo, especialista de Observancia, Seguimiento y Evaluación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Cecilia, bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias, buenas tardes. La paridad de género y la violencia política han sido dos temas
que han entrado en discusión en la palestra política. Arranquemos con esta violencia política, sobre todo que según un estudio que han hecho se ha evidenciado mucho más en las redes sociales en cuanto a la candidatura a las elecciones pasadas. Sí, la violencia política en razón de género contra las mujeres, digamos, no es un tema nuevo. Esto más bien ha estado presente desde que las mujeres incursionaron en la política. No es igual, digamos, existe violencia política tanto para hombres y mujeres, pero por razón de género es por ese elemento de género o por el hecho de que la forma y las manifestaciones que se hacen es distinta a una violencia política que se ejerce hacia los hombres. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las cualidades que aún se enfatizan más? Por la condición de ser mujer, ¿existe mayor violencia política? Es el hecho, digamos, a las mujeres se les cuestiona mucho su capacidad, si están preparadas o no para ejercer un cargo público, lo cual no se cuestiona muchas veces en los hombres. También a las mujeres en las manifestaciones que se dan estos tipos de violencias es porque se alude mucho al tema personal, al tema de la feminidad, de cómo se va a vestir, cómo se viste, cómo se presenta, su vida personal. Más allá de la propuesta o del discurso político, de la esencia como tal, lo que se cuestiona es eso, si está bonita, si está fea, si está gorda, si está flaca. Exactamente, se deja a un lado todo el tema de la capacidad y lo que la persona está preparada para ejercer un rol o una función y se centra más en un tema personal y de imagen de la mujer. Igual en las formas de atacar, porque hay acoso y violencia política, también son muchos temas de connotación sexual que van en una violencia y agresión a la intimidad de las personas, y eso es lo que se han visto muchos casos incluso de que se utilizan fotografías, videos, imágenes privados de mujeres para sacarlos en redes sociales y de esta manera hacer que la persona se abstenga de continuar en su ejercicio político de participación, ya sea como lideresa, activista o candidata o incluso de una mujer ya electa a un cargo público. Ahora con las redes sociales, con la inmediatez también de la tecnología, esto ha dado a relucir más, porque usted nos ha dicho, la violencia política ha existido desde hace muchos años, pero quizás por la tecnología entonces ahora se enfatiza más. Exactamente. Antes, ¿qué es lo que se utilizaba como para desprestigiar a un candidato o una candidata? Un pasquín, que era algo que se repartía de manera anónima en algún lugar público para poderlo hacer, pero ahora, digamos, las redes y la tecnología son un medio y una fuente en que uno puede difundir de manera masiva información y viralizar información, que luego también esto repercute en, digamos, en una salud emocional, psicológica de las mujeres que están participando en política. Si esto sucede con la violencia de género enfocada más a las mujeres, ¿cómo lograr entonces paridad de género? Ese es un tema que, digamos, ha estado principalmente en discusión desde que las mujeres impulsaron y exigieron el ejercicio del derecho a la participación, considerando que en el país y en el mundo prácticamente las mujeres somos el 50% de la población. Y una participación política se da con la finalidad de tener una representación. Si las mujeres... ¿Cómo podemos, digamos, de personas que están en tomas de decisiones, si solo hay hombres, abordar temáticas que afectan a las mujeres y que muchas veces no se las ha pensado y considerado? Entonces, el tema de la paridad sí es un tema que permite lograr esa igualdad en el acceso, pero no solo en el acceso, sino en la representación y en la participación en la toma de decisiones para incluir temáticas de género que buscan garantizar los derechos de las mujeres. Pero lastimosamente, digamos, este tema de la paridad se lo ha tomado mal interpretado como un tema que quita opciones y oportunidades a los hombres. Cuando incluso en nuestro país ya se ha avanzado en estos concursos para los cuerpos colegiados que no son de elección popular y son más bien a través de procesos meritocráticos, de concursos, en donde se ha definido
una forma de que se garantice por lo menos un acceso equitativo, si no paritario, de mujeres. Más aún debería ser en este tema en los procesos electorales, porque aquí no se está viendo un tema de mérito, sino se está viendo un tema de político, de una apuesta a un proyecto político, en el cual tanto hombres y mujeres tienen capacidad para hacer esta participación. Y en nuestro país, digamos, esta lucha se la logra con la ley de cuotas, ¿no? Más o menos en las reformas de la ley electoral del año 2000, en donde se incrementa un porcentaje mínimo de mujeres en las candidaturas, las cuales deberían irse incrementando en 5% en cada proceso electoral. ¿Cómo se logra también esta igualdad de condiciones también? Y le digo esto porque también hay estudios que hablan de esta desigualdad, por ejemplo, de la carga de trabajo. Aparte, en el ámbito laboral, en las propuestas y en un foro precisamente que hablaban del tema, decían, ¿cómo se puede hablar de igualdad si tienen muchas más cosas de carga, como por ejemplo el trabajo del hogar? No están en las mismas condiciones que los hombres. Claro, eso es lo que usted menciona, es importantísimo considerar y que muchas veces tampoco se lo toma en cuenta, que las mujeres, muchas, digamos, asumimos un doble y triple rol o carga de trabajo, ¿no? Por el tema de un trabajo remunerado que está en el ámbito como de lo productivo, pero también hay este trabajo no remunerado, reproductivo, que se da en el ámbito del hogar y que históricamente y culturalmente ha sido realizado principalmente y como obligación por las mujeres. Y digamos, doble y triple rol no permite que las mujeres estén en una misma línea de partida para concursar o competir en igualdad de condiciones que los hombres. Muchas mujeres que se dedican a la política tienen que pensar muchas veces, ¿no? Es como si es que están en un cargo público a nivel nacional y tienen que movilizarse de su provincia acá y tienen hijos o hijas pequeñas, tienen que considerar eso para ver si deciden participar o no, y el tema y ese rol y esa carga de trabajo y de cuidados que ha estado históricamente asignada a las mujeres. Entonces, lo que hace eso también es que muchas mujeres tal vez no hayan optado, no hayan podido continuar estudios y terminar. Por eso es que más bien el tema de la paridad es un tema de justicia, un tema de igualdad, de lograr que tanto mujeres como hombres tengan igualdad de oportunidades. Que parte también desde principios de tanto hombres como mujeres. Claro, tener de reconocer todo el trabajo que se hace tanto para aporte a la sociedad, a la comunidad, en distintos espacios. Si usted ve en el tema de la participación, cuando es temas comunitarios, hay mucha participación de mujeres, pero claro, cuando ya estamos hablando de una participación que implique un manejo de poder, ahí es cuando se cuestiona esa participación de la mujer o se considera que principalmente deben haber hombres participando en estos puestos. Cuando es una lucha que hemos logrado, como menciono nuevamente, desde las demandas de las mujeres. Si recordamos, digamos, en el mundo y en nuestro país, las mujeres no podían ni sufragar. Y eso fue una conquista, y poco a poco, y la conquista de los derechos es un tema progresivo. Si bien es cierto, nosotros en la Constitución del 2008 ya tenemos contemplado la paridad, digamos, como un principio para la participación política, realmente en el Código de la Democracia la forma en que se lo ha estado aplicando sí ha permitido incrementar la participación de las mujeres, especialmente en estos cargos de dignidades pluripersonales, como son para la Asamblea Nacional, Parlamento Andino o concejalías o vocalías. Pero todavía hay unos retos que tienen que ver más con las dignidades unipersonales. ¿Urge entonces que estos temas sean incorporados en las reformas al Código de la Democracia para que ya puedan aplicarse para los comicios del 2021? Sí, es muy importante. Ya tenemos una década desde la aprobación de la Constitución, digamos, y del Código de la Democracia que está vigente actualmente. Y como vemos en los resultados, existen todavía brechas muy grandes entre la participación de hombres y mujeres en los cargos de elección popular.
Sí debe haber la reforma en cuanto a la paridad, no debe ser solo considerada en las candidaturas, sino en la forma que se asignen los escaños para que garantizar paridad en los resultados también. También, sí hemos visto que las listas están encabezadas principalmente por hombres, entonces si hay mucha fragmentación en el momento de las votaciones, solo ingresarían los que están primeros en listas y si son en su mayoría hombres, entran más hombres. Como hemos visto, en algunos consejos cantonales están conformados solo por concejales hombres en el país. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso si hay paridad? Entonces, la normativa vigente sí nos ha representado avances, pero es importante dar un paso más allá para garantizar esa paridad en los resultados y también, como decía, en las candidaturas o en los resultados de las dignidades unipersonales. Bien, muchísimas gracias por las reflexiones con Cecilia Manso, especialista del Consejo para la Igualdad de Género. Como siempre, bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Sí. Nosotros seguimos con más información. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Rubén Bustamante y Freddy Alarcón analizaron el proyecto de reformas al Código de la Democracia, el financiamiento a organizaciones políticas y el método de asignación de escaños. Fueron varios los aspectos que llamaron la atención de los legisladores. Las reformas al Código de la Democracia están en discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas Rubén Bustamante y Freddy Alarcón revisaron aspectos como el financiamiento a organizaciones políticas y método de asignación de escaños. Lo que es la representación política de los sujetos políticos, valga la redundancia, estos son temas estructurales. A lo largo de la historia, financistas de campañas que han apostado a tal o cual candidato. Durante el programa Tercer Debate, el asambleísta Alarcón señaló que es partidario de regular el financiamiento a las organizaciones políticas, mientras que Bustamante señaló que el Estado debe hacerse cargo de ese aspecto. El ciudadano, mire, yo creo que la sociedad también es la que le corrompe al candidato. Porque el Consejo Nacional tiene que generar la conciencia suficiente en el ciudadano desde pequeño hasta adulto para que pueda interesarse nuevamente del ambiente político. Otro aspecto es el método de asignación de escaños. Bustamante señala que el Ecuador debe pensar en su propia fórmula matemática. Yo creo que mientras más representatividad tengamos el país, vamos a poder hacer las cosas mejor. No se debería forzar con un método a lo que la ciudadanía no eligió. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional será el organismo que defina qué aspectos se recogen y cuáles no. Entre tanto, continúa el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud se muestra preocupada por los despidos en el sector público y por la culminación del convenio con médicos cubanos. La próxima semana recibirán a varias autoridades para que expliquen la estrategia del acuerdo interministerial. La Comisión del Derecho a la Salud recibió al subsecretario de Territorialidad de Planifica Ecuador para que responda a las inquietudes de los legisladores respecto de la terminación de los contratos de trabajo de profesionales de la salud. Los comisionados rechazaron los escenarios que se viven en cada una de sus provincias, pues aseguran que se han reportado numerosos despidos en el sector de salud, lo que afirman afecta a los usuarios de la red pública. A mí me llaman todos los días y dicen, ¿cómo que el presidente dijo que no iba a tocar a los profesionales? Y se están yendo. Médicos, especialistas, ¿sí? Profesionales que son tan necesarios en cada uno de los puestos, los cargos que desempeñan. También se mostraron preocupados por la culminación del convenio con médicos cubanos, por cómo se suplirán las plazas, pero sobre todo cómo será el proceso. Que es un buen proyecto el haber ya eliminado aquellos programas que se tenía en cuestión de salud, porque nosotros también tenemos, los ecuatorianos, tenemos gran personal médico que puede ocupar aquellas plazas. Cuando conseguir trabajo es muy complejo, pero debemos de pensar cómo se va a solucionar el problema de la atención de la salud que estaban dando estos profesionales. En Bolívar, ayer ya no fueron los profesionales de la salud,
Y no es que esté defendiéndoles a ellos, yo defiendo a la ciudadanía. De su parte, el subsecretario de Planifica Ecuador especificó que el plan no significa la eliminación de servicios a la ciudadanía, sino la optimización del personal. Sin embargo, dijo que eso ya depende de cada institución pública. Cada institución maneja su planificación del talento humano, maneja sus procesos de contratos ocasionales, maneja sus procesos de nombramientos provisionales, de nombramientos permanentes. Se tiene previsto que el próximo miércoles acudan a la comisión los ministros de Finanzas, Trabajo y de Salud para que argumenten la estrategia y aplicación del acuerdo interministerial para la optimización de la administración pública. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Participación Ciudadana recibió a varias autoridades para fiscalizar los precios por suspensión y reconexión del servicio de agua potable en Esmeraldas. Esto tras una denuncia presentada por supuestos cobros abusivos. Tras la denuncia presentada por la asambleísta por Esmeraldas, Rina Campaín, sobre los excesivos precios de reconexión al servicio de agua potable en dicha provincia, la Comisión de Participación Ciudadana convocó al secretario nacional del agua y al gerente de la empresa pública EAPA San Mateo. Juan Carlos Córdoba, gerente de la empresa de agua potable, indicó que recibió una empresa viciada en corrupción y que incluso ya se han impuesto sanciones por mal uso de fondos. Sobre las tarifas, dijo que son precios fijados en la administración anterior por resolución administrativa. Alrededor de 7.000 usuarios no realizaron el pago de la tarifa ni de los valores de corte y reconexión. Esta tarifa no se ha elevado, se mantiene en el costo que ha sido aprobado por la administración anterior en $7.50 para el servicio de suspensión, para la suspensión del servicio o corte, y $7.50 para la reconexión. Sin embargo, la asambleísta Campaín presentó un comparativo de precios de diferentes provincias y aseguró que los costos por suspensión y reconexión de Esmeraldas son abusivos. En Riobamba, la tarifa de corte y reconexión del agua potable es de $2. Manejado por una empresa pública, EMAPAR. En Ibarra es 5.91, EMAPA, empresa pública. Manta, 9.20, EMAPAN. Puerto Viejo, $8, palabras, un cobro abusivo que se le dan por corte y reconexión del agua potable de esta empresa EAPA San Mateo. Una empresa ineficiente. De su parte, el secretario nacional del agua manifestó que la responsabilidad radica en los gobiernos municipales. Sin embargo, la idea, dijo, es que en el 2020 se transfiera la operación y se fijen nuevas tarifas. Y se está trabajando en estos momentos en generar la mancomunidad, mientras la empresa se encarga de mejorar los niveles de operatividad de la misma. La idea es luego transferir este sistema a la mancomunidad. Para enero del próximo año se tiene que ya fijar nuevas tarifas y ciertos modelos de gestión. EAPA San Mateo es una empresa que brinda el servicio de agua potable a los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde de la provincia de Esmeraldas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Astawan Huillaikunawan Katinchika y Chishipi Mashikuna. Análisis Código Democracia. Mamayakta Tananaku Yuku Ima Pimika Inapunja Ima Kakashna Tuku Yapukuna Kai Código de la Democracia Kamachi Mushu Yachirata Rimanakurkakuna. Paikuna Mikashna Hatun Yuyaikuna Takaipika Rikushpa Chimbapurarka y Machina Yakashna Kariwarmi Pakta Kashna Pusakuna Akjarina Muyaikuna Manta Sinayati Kashna Yakta Kunapi Machina Yupaikuna Pakta Namantami Kai Hatun Yuyaikuna Makachimba por Arirka. Sukta Guillay Picharinchi, Comisión de la Salud. Comisión de la Salud, Hatun Mingarishka, Uku Imamami, Imashina Yakashna Kaikuba, Yaktamanta Hambik Runakuna Imawan, Suk Yuyay Paktarishka, Kilka, Ñapuchukashka Rikurin, Chaimanta Minyukunchika Kayachishkanchi Ningmi, Kashna Kai Pusakuna Imata, Kaipi Imamanta Kashna Kai, Yuyay Paktarikuna, Chayashkata Arrikunga Pak Rixinga Pak. Participación ciudadana Mingarishka Uku Ima Pipas Astawan Shankashpa Katikun Kuna Mika y Kutin Imaka Kashnakay Esmeraldas Yakta Ima Pimi Upiana Yakuta Kasta Kutimpas Chorana Imapaka Achka Kulki Imatamañakun Ningmi Chaika Hatun Yakichi Shinam Rikurin Yukunchika Kaitami Kasta Pujakta Pushakuna Imataka Rikuchun Ayichichun Mañanchi Nishpami Kaipika Rixichirka Huyachirka Kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Tras 4 semanas de manifestaciones en Chile, la madrugada de este 15 de noviembre de 2019, un grupo de parlamentarios suscribió un acuerdo para garantizar la ruta de una nueva constitución para elegir a los representantes que redacten la nueva Carta Magna de este país. Este 15 de noviembre se cumplió 4 semanas de manifestaciones en Chile. Las protestas iniciaron como un rechazo al alza del pasaje del Metro de Santiago, pero fueron incrementando a lo largo de los días por el malestar al modelo económico y social de este país. Debido a las acciones violentas como la quema de las estaciones del metro y los saqueos en supermercados y tiendas, el presidente chileno Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en algunas regiones del país. Luego levantó esta medida y anunció un cambio de reformas sociales y cambios en su gabinete, uno de los más controversiales el del ministro del Interior Andrés Chadwick, que acompañó a Piñera desde su posesión en el mando, y también la remoción del ministro de Finanzas Felipe Larraín. Casi un mes después del inicio de las movilizaciones, el gobierno manifestó su interés de avanzar hacia una nueva constitución para promover los acuerdos por la paz y la justicia. Es así que la madrugada de este 15 de noviembre se firmó un acuerdo parlamentario que sea un plebiscito el que defina la pertinencia y el mecanismo con el que se redacte una nueva Carta Magna. Ocurrió en la madrugada cuando un grupo de parlamentarios de todas las bancadas chilenas suscribieron un acuerdo para garantizar la ruta de esta nueva constitución. El proceso se realizará en abril de 2020 con consultas sobre la pertinencia de una nueva Carta Magna y su método de redacción. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner. Al fin es viernes, momento de la Agenda Cultural. Quédate para saber cuáles son las actividades de este viernes, sábado y domingo. La Sexpo ofrece a sus visitantes la oportunidad de conocer más sobre el sexo y la sexualidad. Las actividades inician este viernes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Habrá un foro, charlas, talleres, también la proyección de una película y terminará este evento con una cena con la participación de todos los invitados. Es un evento apto para mayores de edad y la mayoría de las actividades son completamente gratuitas. Y este sábado no te puedes perder la Ruta de Mariangula. Lo que se pretende con esta actividad es hacer un recorrido por los lugares más lindos de Quito, conociendo las leyendas tradicionales de nuestro país. El evento cuesta $8, te brindarán un canelazo y la actividad terminará con una cena en un restaurante tradicional de la Ronda. Ya sabes, es un evento apto para todo público. Inició el domingo para las niñas y los niños. A las 9 de la mañana en el Yacu Museo del Agua se dará un evento para concientizar a los más chiquitos de la casa sobre el respeto y cuidado del medio ambiente. Es un evento completamente gratuito y apto para toda la familia. Y a las 11 de la mañana visita Mundo Juvenil. Aquí podrás encontrarte con los dinosaurios que formaron parte de la época prehistórica y también de la era del hielo. La entrada tiene un costo de $3.50 para los niños y las niñas y de $5 para los adultos. Estos son algunos eventos para toda la familia. Y estas fueron las actividades para este fin de semana, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes en los noticieros de la televisión legislativa. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Y para este domingo 17 de noviembre a las 14 horas, tras el himno nacional de la República del Ecuador, el Pleno de la Asamblea debatirá el segundo debate del proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas, conocido como el proyecto de ley de crecimiento económico. Esto será en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. Bien, y así culminamos esta emisión, amigos. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.